leyendo El Rey de los Shinobis capítulo 6 lectura. Capítulo 6 parte 4 Por alguna razón, al mirarlo, Gilgamesh no podía descifrar quién estaba frente a él. Sin más opción, simplemente preguntó. ¿Quién eres, Zazu? La sombra no respondió. Solo se escuchaban los burbujeos inquietantes que emanaban de su figura. ¿Qué demonios? El más joven se llevó la mano al pecho al ver la imagen proyectada en la pantalla. Muchos ninjas y magos de menor rango lo imitaron, con expresiones de angustia. El aire se volvió pesado. Orochimaru, con un libro entre las manos, alzó la mirada al notar la sombra que emergía de la pantalla. Una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Cuanto más observaba, más le fascinaba este mundo. El Sannin no era ningún tonto. Sabía perfectamente que había oponentes a los que no podría vencer, al menos no en un combate justo. Pero, ¿desde cuándo alguien como él se preocupaba por la justicia al pelear? Su mirada se desvió hacia los Eruans y Magus presentes. Podía prever que había unos cuantos Eruans contra los que no tenía oportunidad. Sus ojos se detuvieron en Rin, la joven de coletas y temperamento explosivo. En los estándares ninja, si la emboscara, podría capturarla, pensó con una media sonrisa. Será un buen experimento. Pero su pensamiento fue interrumpido de golpe. Una mirada gélida se clavó en él. Orochimaru giró apenas el rostro, y allí estaba. El Servant. Archer. El mismo de la Quinta Guerra. No pienses demasiado, serpiente, dijo Archer con frialdad, ignorando todas las miradas que se volvieron hacia él. Respira, le dijo el Sasuke adulto a su hija, que estaba tan pálida como una sábana. Tsunade-sama. Chiji ha tenido un infarto. Gritó Shizune, desesperada, a su maestra. Oye, eso fue porque estaba gordo, no por mi culpa. Vociferó Angra Mainyu con desdén. Desde su asiento, Halter se relamió los labios pálidos mientras observaba con deleite cómo los humanos se retorcían bajo la opresiva presión que irradiaba desde la pantalla, una presión que contenía todos los males de la humanidad. Se supone que es el Servant más débil, ¿cómo puede tener tanto impacto en esta situación? Preguntó Sakura Mac con evidente duda. Debe ser por eso, de alguna forma, él es el Grial. No un Servant como tal, respondió Rin, lanzando un análisis rápido. Ambas hermanas miraron a Shir, que observaba la pantalla en silencio. Tú lo experimentaste en carne propia. Esa presión era descomunal, dijo Rin. Shir las miró, y asintió lentamente. Esto es muy poco. Lo que está ocurriendo en esa pantalla, debe ser mucho peor que lo que sentimos aquí. Los magus comenzaron a aplicar sellos y barreras para resistir la densa presión de los males del mundo. Hagan algo. Gritó un ninja, desesperado. Yo te ayudo, respondió Shukaku, antes de morderlo y partirlo en dos. No tiene tanta carne, comentó el Tanuki, saboreando con indiferencia. ¿Y si me como al gordo? Buena idea, se carcajeó Isobu, ignorando las reacciones de los demás. Hermano, los Big que creaste son, empezó a decir Ramura, pero se detuvo al ver la mirada de su hermano. Agoromo simplemente alzó la mano, y una barrera envolvió a Shukaku. Oye, viejo, le quitas lo divertido a la vida, gruñó el Tanuki, frustrado. Por favor, no hagan esto, dijo Agoromo con un suspiro cansado. Gran acierto, ¿no es así, padre? Dijo Indra con burla en la voz. Hermano, no sigas, lo detuvo Asura, más por costumbre que con esperanza. Respira, le susurró el niño rey al Naruto más joven, que observaba la pantalla con el alma encogida. Dentro de su mente, podía ver la silueta de un gran zorro mirándolo fijamente desde las profundidades. La enorme sonrisa de Kurama se sincronizaba con la presión que emanaba de la pantalla. Acércate, resonó la voz del zorro. Incluso Kurama, con toda su fuerza, se mostraba desconcertado por la extraña sinergia entre él y los males de la humanidad. Es mejor que sigas, Sannin, le dijo el sujeto con voz grave. Orochimaru alzó ligeramente una ceja, como si le divirtiera la formalidad. Sin decir palabra, asintió y volvió su atención al libro que sostenía. Sus dedos largos pasaban las páginas con precisión quirúrgica, como si diseccionara secretos con la mirada. Interesante, murmuró para sí mismo, mientras sus pupilas de serpiente se estrechaban. La sombra en la pantalla seguía expandiéndose, latiendo como un corazón oscuro, y su influencia crecía.
Era como si su mera existencia filtrara veneno al mundo. Un leve temblor recorrió el suelo. ¿Lo sientes?, preguntó Orochimaru, sin apartar la vista del libro. Sí, y va a empeorar, respondió el sujeto, con los ojos clavados en la pantalla. Detrás de ellos, algunos magos ya estaban al borde del colapso. La presión no era solo mágica, era psicológica, espiritual. Como si todas las culpas y pecados de la humanidad regresaran a gritar en sus oídos. Halter sonrió, deleitándose con el caos. Angra Mainyu parecía vibrar de pura emoción. Ya viene, dijo con un tono casi extático. Lo inevitable. Y mientras tanto, el Sannin seguía leyendo, más interesado que perturbado. Para él, todo esto era una oportunidad disfrazada de caos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estoy en este lugar?, preguntó Gilgamesh, con voz firme, aunque su mirada no ocultaba la desconfianza. El rey de Babilonia no apartaba los ojos del ser frente a él. Una figura informe que se alzaba y se retorcía, como si la realidad misma no pudiera contener su presencia. Su cuerpo parecía hecho de oscuridad líquida, plagado de rostros que aparecían y desaparecían en su superficie. Era como si todas las pesadillas del mundo se hubieran fusionado en un solo ser. Gilgamesh dio un paso al frente, dorado y majestuoso incluso en este plano que no pertenecía a la tierra ni al cielo. Sus ojos carmesí brillaban con orgullo y curiosidad. ¿Acaso crees que puedes doblegarme con tu forma grotesca?, gruñó. Yo he visto a los dioses arrodillarse. ¿Tú qué eres? El ser no respondió con palabras. En su lugar, dejó escapar un lamento gutural que hizo vibrar el aire mismo. A su alrededor, la distorsión del espacio parecía aumentar, como si cada segundo que pasaba allí fuera un riesgo para la existencia misma. Gilgamesh frunció el ceño. He pisado lugares más antiguos que el tuyo, no juegues con mi paciencia. Pero aún así, no dio un paso atrás. Parece que no fue un simple encuentro fortuito, quiere algo de ti, dijo Caster, con la mirada fija. ¿Y qué podría querer ese mestizo de mí?, le respondió Archer, cruzado de brazos, sin ocultar el desdén hacia su otra versión. No lo sé, contestó Caster, con un gesto leve. Pero por la forma en que te miraba ese mocoso, él sabe lo que pasó, ¿no es así? Caster señaló con la barbilla al niño rey, que permanecía en silencio. Sí, hablamos, cuando el barro del Grial cayó sobre mí, respondió finalmente el niño rey. Pero esta manifestación es distinta. No es como aquella vez. ¿Así que esta es la verdadera forma de todos los males del mundo?, opinó el séptimo Hokage, frunciendo el ceño. En realidad, no, intervino Prototipe con calma. Es solo como nosotros lo interpretamos. Como una sucia mancha, terminó el rey guerrero de Uruk, con voz firme, casi despreciativa. Hasta que, finalmente, emergió. Al principio fue solo una sombra. Luego, su silueta se distorsionó hasta convertirse en una bestia negra, imponente y antinatural. Después, la criatura cambió de nuevo, tomando la forma de una mujer. La misma que una vez caminó al lado de Saber. Pero no se detuvo allí. La entidad continuó su transformación, asumiendo el aspecto de otros Servants, como si jugara con sus rostros, sus memorias, sus dolores. Incluso llegó a tomar la forma del propio ser que la enfrentaba. Pero no fue eso lo que más impactó, lo inaceptable fue lo siguiente. Se transformó en él. En aquel hombre al que tanto había amado. Su amigo. Su reflejo más doloroso. Allí estaba, frente a él. Con su largo cabello, que solía tener un tono verdoso, ahora virando hacia un marrón oscuro con matices negros. Tan familiar, y al mismo tiempo, tan cruelmente lejano. ¿Cómo se atreve esa blasfemia andante a tomar su forma?, exclamó Prototipe, poniéndose de pie, con los ojos inyectados en sangre. Al menos el mestizo sabe cuándo dejar de buscar su muerte por estupidez, gruñó Archer, cruzándose de brazos. Gil, cálmate, intervino Enkidu desde su sitio, con una sonrisa serena. Estoy aquí. Los reyes de los héroes dirigieron su mirada hacia Enkidu. Bastó su voz para calmar la furia que amenazaba con estallar. Nunca vi a alguien ser tan bipolar, comentó Medea con mordacidad. Y yo nunca vi a alguien tan estúpido como para burlarse del único Servant con múltiples versiones presentes en la misma sala, respondió Semiramis con tono afilado. Los ninjas, mientras tanto, tomaban nota con rapidez.
Tal parece que el punto débil de ese rey es ese sujeto, pensaron varios de ellos, sin imaginar cuán peligrosa podía ser en realidad la figura de Enkidu. En un rincón más apartado, Emilia y Kiritsugu observaban el cuerpo amorfo de Angra Mainyu, cuya forma parecía escurrirse por la lógica misma del espacio. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Sigue siendo igual de inquietante, murmuró Emilia, con la voz de alguien que ya había visto demasiado. Y que entendía, mejor que nadie, lo que significaban los males de la humanidad. Pero entonces, volvió a cambiar. La figura distorsionada tomó la silueta de un muchacho de cabello negro, liso y desordenado. Varios tatuajes tribales recorrían su cuerpo, brillando débilmente con un fulgor antinatural. Al principio, era apenas un niño, pero su cuerpo creció rápidamente, como si el tiempo mismo se comprimiera. Sus extremidades se alargaron, su postura se enderezó, y en pocos segundos se transformó en un joven adulto, imponente y silencioso. Cada etapa de su crecimiento parecía arrastrar consigo fragmentos de emociones humanas. Inocencia, miedo, rabia, hasta que en su rostro se dibujó una expresión vacía, ajena, como si ya no quedara nada humano allí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa cosa? ¿Por qué tiene tu aspecto? Preguntó Rin, mirando a Shirou con el ceño fruncido, confundida y alarmada. Shirou no supo qué responder. Su mirada se mantenía fija en la pantalla, donde la figura oscura, con rasgos tan parecidos a los suyos, se mantenía en pie. Todos en la sala giraron lentamente la cabeza, alternando entre la imagen del Avenger en la pantalla, y el Shirou presente allí con ellos. ¿Qué? Ni yo sé por qué tomó esa forma, respondió Angra Mainyu, encogiéndose de hombros y quitándole importancia al tema, aunque sus ojos evitaban el contacto visual. Tal vez, empezó Ilia, con voz suave, fue porque tú fuiste el único que sobrevivió al gran incendio. O quizás, añadió con una mirada profunda, esa cosa quedó marcada por ti. Tal vez tu existencia le dejó una impresión demasiado fuerte. La sombra comenzó a mover sus extremidades lentamente, como si se estuviera acostumbrando al nuevo cuerpo que habitaba. Al principio, su voz era apenas un eco distorsionado, sin forma ni tono. Luego, se afinó hasta sonar como la voz de un niño, y finalmente, habló con la seguridad de un joven adulto. Saludos, Archer. ¿O prefieres que te llame por tu verdadero título, Rey de los Héroes, Gilgamesh? ¿Qué eres, mestizo? Respondió Gilgamesh, con el ceño fruncido. Interesante, musitó la entidad, esbozando una sonrisa torcida. ¿Acaso no eres capaz de reconocerme? Bien, déjame presentarme, Rey de los Héroes. Mi nombre es Angra Mainyu, Servant de clase Avenger. Fui convocado en la tercera guerra del Santo Grial. Gilgamesh ironó. Su mirada se afiló, captando al instante las intenciones de esa cosa que tenía frente a él. No me metas en tus asuntos, perro callejero, espetó con desprecio. Incluso en mi estado actual, un falso dios como tú no me hará retroceder. Irisbiel, ¿sabías de esto? Preguntó el Magus Killer, con la mirada fija en su esposa. Ella negó lentamente con la cabeza, sería. Fue convocado mediante una alteración del sistema, intervino Ilia, sin apartar los ojos de Gilgamesh, cargada de rabia contenida. ¿Eres un dios? Preguntó Boruto, mirando con desconfianza a Angra Mainyu, quien le devolvió la mirada, vacía, desprovista de toda emoción. Soy el Servant más débil. El dios zoroástrico del mal, la oscuridad persa, dijo con voz calma, casi mecánica. Nací humano, y fui condenado por la humanidad a cargar con todos sus pecados y maldiciones. Se hizo un breve silencio antes de que añadiera con frialdad. Pero también soy el mejor asesino de humanos. Solo superado por el perro, y la araña. No parece algo que se defina como un dios, comentó Shinki, escéptico. Y ustedes no parecen muy ninjas tampoco. Dicen ser asesinos silenciosos, pero son más vistosos que fuegos artificiales, les devolvió Angra con una sonrisa seca. Bueno, si te soy sincero, Angra Mainyu, tú solo podrías contra civiles, genins y unos cuantos chunins débiles, dijo el sujeto con tono burlón. ¿Qué? Repitió Avenger, entornando los ojos. ¿Eso fue un intento de provocación? Así como entre los magus hay divisiones, lo mismo ocurre con los ninjas, comentó uno de ellos con calma.
Algunos shinobi pueden enfrentar a servants, así como hay magos que no podrían ni con un genin. Además, Gaara siendo solo un genin, te mataría, añadió otro, con seguridad. ¡Qué perro rabioso, y encima tonto!, refunfuñó Archer, cruzando los brazos con desdén. Bueno, ¿qué esperabas de un mestizo que se dejó condenar por completo? Se burló Prototype, con una sonrisa venenosa. Espera, ¿no dijeron que ustedes son más fuertes que los humanos? Preguntó Temari, levantando la mano. Es algo ambiguo, respondió Batset, girándose hacia la Kunoichi. Decir que son más fuertes que cualquier humano común es correcto. Pero dime, ¿quién en esta sala es un humano común? Añadió, alzando una ceja con intención. Ya veo, respondió Temari, asintiendo con comprensión hacia la magus vestida de traje. Eso ofende, murmuró Angra Mainyu, fingiendo molestia. Eso te pasa por ser por ser débil, se burló Barba Azul, soltando una risotada aguda. Bueno, decir que nosotros somos la excepción, también suena exagerado, comentó otro magus. Es solo que Angra Mainyu es realmente débil, remató a alguien más entre la multitud. El plan fracasó por culpa del Magus Killer, pero aún así, serás de utilidad, rey de los héroes, dijo Angra Mainyu con una sonrisa torcida. Además, no estás en condiciones de amenazar a nadie, menos aún estando rodeado por los males del mundo. Su voz se volvió más oscura, más penetrante. No pasará mucho antes de que estos te consuman por completo. Serás corrompido hasta la médula. Oh, gran rey de la humanidad, serás una marioneta perfecta. Gilgamesh permaneció en silencio al principio. Pero entonces lo sintió. El barro maldito comenzó a filtrarse en su mente, a rozar su conciencia con susurros venenosos. Sus ojos se encendieron con furia. No te atrevas a compararme contigo, Zasu, espetó con desprecio, su voz vibrando con orgullo ancestral. Eres solo otro bastardo al que mataré. El típico rey de los héroes. Corearon todos los Eruans al unísono, con una mezcla de burla y resignación. Zasus, susurraron varios, casi como un eco espectral. Archer, dijo Rin con calma, observando la escena. Sí, respondió Emilia con sequedad, sin apartar la vista de la pantalla. Mocoso, ¿entiendes lo que está ocurriendo? Preguntó Iskander, girándose hacia su máster. Waber frunció el ceño, pensativo. Tras unos segundos, respondió con duda. Lo que Angra Mainyu está haciendo, parece un reality marble. No. Yo diría que es un campo acotado muy avanzado, corrigió Tokioni, entrecerrando los ojos con interés analítico. Obito, por su parte, al ver lo que sucedía en la pantalla, solo tuvo un pensamiento. Kamui. Aquello tenía su propia dimensión. Kaguya y el resto de los Tsutsuki compartieron pensamientos similares, reconociendo la estructura de una dimensión contenida, peligrosa. Mientras tanto, los otros shinobi solo pensaron que aquel rubio arrogante, Gilgamesh, había sido arrastrado a algún lugar extraño, ¿sería un genjutsu? ¿Una técnica prohibida? Angra Mainyu, al notar la expresión del rey, soltó una carcajada cargada de hilaridad y crueldad. Incluso si se trataba del primer rey de la humanidad, él también terminaría cayendo. Con un gesto fluido, Avenger extendió su brazo derecho. Las sombras respondieron de inmediato, deslizándose como un veneno vivo hacia el cuerpo de Gilgamesh, cubriéndolo lentamente. La corrupción debía ser inevitable. Pero entonces, algo ocurrió. Algo que ni siquiera Angra Mainyu supo explicar. Las sombras que habían comenzado a trepar por la figura dorada del rey de los héroes, retrocedieron. Se encogieron. Vacilaron. Temblaron. Y sin darse cuenta, el propio Avenger dejó escapar en voz baja un pensamiento que no pretendía revelar. Él, se está oponiendo a mi voluntad. Incluso si eso pasa, ese rubio es demasiado orgulloso, opinó Itachi con serenidad. Cierto, añadió Shisui. Incluso si se usara Koto Amatsukami para someterlo, su orgullo es tal que tarde o temprano rompería el genjutsu. ¿En serio? Pensó Obito, sorprendido. El simple orgullo o arrogancia puede superar el genjutsu más poderoso después del Tsukuyomi infinito. Bueno, técnicamente no es humano, intervino Amura, cruzando los brazos. Es un semidios, confirmó Agoromo con tono neutro. Pero su parte humana debería hacerlo susceptible. Dejen de teorizar, espetó el sujeto, frustrado por la lluvia de hipótesis.
Está ocurriendo ahora mismo. Ante la amenaza silenciosa del Avenger, Gilgamesh alzó la mirada con desprecio divino y respondió, su voz cargada de furia y orgullo absoluto. Tendrás que renacer al menos 10.000 veces antes de siquiera soñar con controlarme, tú, maldito perro callejero. Eres un idiota que sueña demasiado, espetó Mordred con una chispa de irritación en la voz. Bueno, técnicamente, tiene razón, comentó Kairi, el máster de la Saber of Red, encogiéndose de hombros. Eso no demuestra que sea superior a todos nosotros, intervino Medea con fastidio. Es simplemente un parásito que se fusionó con el objeto que nos invoca, nada más. Avenger retrocedió, casi sin darse cuenta. No lo comprendía. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo podía ese Servant resistirse a su influencia? ¿Cómo era que no se fundía con los males del mundo como todos los demás? Esto debía ser imposible. Angra Mainyu observó al rey de los héroes con creciente inquietud, hasta que una revelación cruzó su mente. Una verdad absurda, pero innegable. Ya veo, es tu ego, murmuró con una sonrisa torcida. Silencio, mestizo, rugió Gilgamesh con desprecio. Tu ego es tan descomunal, tan absoluto, que tu sola existencia se niega a ser absorbida por el mal del mundo. Eres, sin duda, fascinante, rey de los héroes. Pero incluso tú, añadió con frialdad, tu ego no te salvará por siempre. Tarde o temprano, tu mente se quebrará. Te lo dije, mestizo, no juegues conmigo, espetó el arrogante rey con una mirada fulminante. Eso es, asombroso, musitó Goetía, más para sí mismo que para los demás. Son muy pocas las cosas que pueden sobrevivir dentro del barro del Grial, pero el rey de los héroes lo ha logrado, quizás lo he subestimado. Ese pequeño rey que gobierna una simple ciudad amurallada, soy el semidios más fuerte que existe. Por supuesto que ese barro inmundo no me haría nada, intervinieron casi al unísono Archer, Prototipe y el joven Gilgamesh. Sus voces resonaron juntas, y luego se miraron en silencio. El rubio a su lado no pudo evitar reírse ante el incómodo momento. Todos, menos Prototipe, compartieron esa risa. Él permaneció apartado, distante como siempre. Mientras tanto, Naruto, el séptimo Hokage, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El rey de los héroes, a su lado, lo notó y ladeó la mirada. Una imagen cruzó la mente del Hokage. Kaguya, corrompida por los males del mundo. De por sí, aquella deidad había sido una amenaza casi invencible, una entidad que apenas lograron contener. Pero imaginarla fusionada con la oscuridad del Grial, aquello era una visión del infierno mismo. Naruto recordó el caso de Uchiha Kamaru, cuya versión corrompida ya representaba un problema casi imposible de manejar. Cada ser que tocaba ese barro, lo sabían bien, era o destruido o corrompido para siempre. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, en ese momento el séptimo sintió el verdadero terror, profundo, paralizante. Y no fue el único. Todos los que conocían a Kaguya compartieron el mismo pensamiento estremecedor. Gilgamesh frunció el ceño. Algo andaba mal. Por alguna razón, su fuerza como Servant no surtía efecto contra aquel lodo inmundo. El rey de los héroes forzó sus brazos y piernas con violencia, intentando liberarse. Como espíritu heroico, su existencia era una masa de energía mágica moldeada para imitar la carne que una vez tuvo en vida. Pero incluso eso comenzaba a desvanecerse. Su prana empezó a fluir con mayor intensidad por su cuerpo, y con él, una técnica que en otro tiempo habría despreciado. Refuerzo. Una imitación tosca de lo que se practicaba en la era de los dioses. Mediocre, en el mejor de los casos. Lo había visto en su patética excusa de máster, pero ahora, no tenía elección. El refuerzo tomó forma, y poco a poco sus extremidades comenzaron a liberarse de la viscosidad corrupta que lo envolvía. Finalmente libre, al menos en parte, Gilgamesh intentó abrir su Gate of Babylon. Nada. Intentó una segunda vez. Silencio absoluto. No funcionaba. Nada funcionaba. Por primera vez en siglos, el rey de los héroes sintió una pizca de impotencia. ¿Qué tan diferente es el refuerzo entre uno en la era del hombre y otro en la era de los dioses? Preguntó Rin con genuina curiosidad. Los demás magos también se mostraron interesados. Después de todo, los únicos capaces de dar una respuesta eran esos seres monstruosos que habían vivido literalmente desde la edad de los dioses hasta el presente.
Una pregunta, añadió Ilya, mirando fijamente a Gilgamesh. ¿Cómo es que sabe usar refuerzo? Se supone que es un hedonista que solo dice todo es mío. Tiene un punto, murmuraron varios. Tal vez sea como mi habilidad de Mana Burst, opinó Arturia, cruzándose de brazos. Lo dudo, intervino Medea, entrecerrando los ojos mientras lo observaba. Puedo ver los circuitos mágicos que recorren el cuerpo del Doradito, y son muchos. Un semidios con 2/3 de divinidad, ¿qué tipo de circuitos tendría? Cuestionó otro Magus. Y más importante aún, ¿qué calidad tendrían? Bueno, si hablamos de diferencias, intervino Heracles con voz grave. En la antigua era, la gente podía soportar un océano de mana sobre sus cabezas. En cambio, ustedes, es como si apenas les soplaran brisa en la cara. En síntesis, añadió Semiramis, con su usual desdén, cualquier hechizo, por mediocre que fuera en ejecución, tenía un resultado 1000 veces más potente que los lanzados en esta era decadente, donde el mana ambiental apenas existe. Los ninjas escuchaban en silencio. Muchos no comprendían del todo lo que decían los magus y los servants. A su lado, Orochimaru permanecía en silencio, aunque sus ojos brillaban con una fascinación perversa. ¿Circuitos mágicos serán lo mismo que el sistema de chakra? La mente del Sannin no dejaba de trabajar, buscando conexiones, respuestas, y posibles formas de experimentación. El Rey Rubio lo intentó todo. Activó cada comando, cada circuito, cada impulso de voluntad, pero nada funcionaba. Ese barro maldito, denso como la oscuridad misma, no solo entorpecía sus movimientos, también sellaba su noble fantasma. El Gate of Babylon estaba inutilizado. Y aún así, no se rindió. Minuto tras minuto, su prana rugía como una tormenta contenida, resistiendo la corrosión que buscaba apoderarse de su espíritu. Entonces, tras una oleada de esfuerzo que habría destruido a cualquier otro, ocurrió lo impensable. Su mano logró invocar una única arma. Una daga. Su hoja era sencilla, pero su mango estaba adornado con oro resplandeciente, tan majestuoso como familiar. Gilgamesh, al verla, enmudeció por una fracción de segundo. Lo reconocía. La reconocía perfectamente. Era su primer tesoro. El primer artefacto que había guardado celosamente en su bóveda. El comienzo de toda su legendaria colección. Habían pasado siglos, eras enteras, desde la última vez que aquella daga había sido convocada. Y sin embargo, ahí estaba, brillando con orgullo entre las sombras del barro. Realmente, ha pasado tanto tiempo desde que la vi, murmuró Caster, con la voz cargada de nostalgia. ¿En serio? Preguntó el Hokage, con un dejo de sorpresa. Caster asintió lentamente. Su mirada no era la de un hechicero común. Era la de alguien que había atravesado eras, que había visto imperios caer y mitos volverse polvo. Naruto lo notó de inmediato. Había peso en esas palabras, y dolor. Mi tesoro es tan vasto, tan infinito, continuó Caster con tono grave, que hace mucho tiempo superó incluso mi propio conocimiento sobre lo que guarda mi bóveda. Así que, de ahí viene esa frase, murmuró Rin para sí misma, aunque los que la rodeaban también la escucharon. Bueno, este Gilgamesh se ve mayor, más sabio, comentó Arturia Alter, cruzando los brazos. Si él, entre todos los reyes de los héroes, ha perdido el control sobre lo que almacena, entonces ese otro, el impulsivo y arrogante, ni siquiera debe saber lo que tiene. Básicamente, es un idiota que colecciona cosas de valor incalculable y luego las lanza por ahí sin cuidado, resumió Emilia con mordacidad. Esa es, exactamente, la esencia que conforma al Doradito, dijo Kuchulain con una sonrisa sarcástica. Tranquilízate, rey de los héroes. No tenemos por qué pelear, dijo Avenger con una falsa calma. Gilgamesh lo miró con desprecio, sus ojos resplandeciendo con ira contenida. Perro callejero, espetó con veneno en la voz. ¿Te atreviste a contaminar mi cuerpo con esta basura que nos rodea? Dio un paso al frente, el lodo oscuro goteando de su cuerpo como si la misma realidad lo rechazara. Eres un gusano inmundo, una abominación que se arrastra por debajo de mi estatura. No mereces estar siquiera en mi presencia. Si eso es lo que pasa cuando intenta contaminar su cuerpo y mente con ese extraño barro, comentó el Naruto más joven, cruzado de brazos. No quiero ni imaginar lo que pasaría si esa cosa intentara hacer una buena acción.
No le hace nada, respondió Subversión adolescente con seriedad. Es lo mismo, replicó el más joven, encogiéndose de hombros. ¿Quién te dio permiso para estar en mi presencia? Angra Mainyu tensó su cuerpo justo cuando el arma de Gilgamesh resplandeció con una luz dorada. El Avenger se preparó para un posible ataque del volátil rey, pero para su sorpresa, Gilgamesh se lanzó con velocidad impecable, empuñando su arma con la mano izquierda. Avenger se preparó para bloquear la primera estocada, pero no esperaba que, en el último instante, el Servant de clase Archer soltara su daga. La mirada de Angra Mainyu, por puro reflejo, siguió la caída del arma, dejándolo vulnerable. Fue entonces cuando el puño del rey de Uruk impactó de lleno en su rostro. La fuerza de Gilgamesh, sin embargo, empezaba a menguar. Cada segundo dentro de esa oscuridad, cada golpe que lanzaba, parecía arrancarle algo de sí mismo. Como si el barro maldito reclamara fragmentos de su ser con cada movimiento. Debilidad. Una sensación casi desconocida para él. Enkidu era su igual, sí, pero jamás lo había llevado a ese límite. Eran dos mitades de una misma esencia, sin superioridad entre ellos. Pero esto era diferente. Los shinobis más experimentados asintieron con aprobación ante el movimiento poco convencional pero eficaz. Los servants, en cambio, parpadearon, desconcertados. El rey que confiaba únicamente en aniquilar enemigos con una lluvia de armas, acababa de golpear con el puño. El que nos trajo dijo que tenías nulo talento en combate cuerpo a cuerpo, comentó el Hokage a Caster, quien hizo una mueca antes de responder. Es cierto, pero hay una razón para ello. Caster señaló a los servants reunidos detrás de él. Los héroes secundarios son expertos con un único estilo o arma. Han llevado su dominio a niveles sobrehumanos. Perros de un solo truco, murmuró Archer con desdén. Si ese truco se agota, solo pueden gruñir inútilmente. Naruto, que estaba a su lado, frunció el ceño, incómodo con la frase. Al menos yo soy impredecible, intervino Subversión más joven con una sonrisa. No, negó Caster. Tiene razón. Los héroes labraron su camino con una sola arma. En cambio, nosotros, los reyes, tenemos tantos tesoros que solo conocemos una mínima parte de ellos. Y solo algunos los manejamos apropiadamente. Por eso somos clase Archer, añadió el pequeño rey. Es más efectivo bombardear el campo de batalla con un arsenal interminable. Prototipe, al escuchar las palabras de Subversión alterna, sonrió mientras bebía de su copa. Esa es la diferencia. A diferencia de ustedes, yo sí domino las espadas que conforman el arco Enki. No son tan impresionantes, comentó el Sasuke más joven con indiferencia. Varios jóvenes lo apoyaron con gestos, mientras los ninjas mayores suspiraban con decepción. ¿Esas niñas serán las kunoichis que protegerán la aldea? Murmuró alguien. Sarada parpadeó, miró a su padre y luego a Subversión infantil. Iba a hablar, pero decidió guardar silencio. Incluso siendo tan débil, ese Uchiha sigue siendo arrogante, comentó Tobirama con frialdad, sin molestarse en disimular su desprecio. Sí, y aún así te maté, respondió el hermano de Madara con desdén. Hermano, paz por favor. Sigamos con la historia, intervino Hashirama para calmar las aguas. Tobirama, ignorando la súplica, se dirigió al joven Sasuke. Por cierto, niño, el joven Uchiha lo miró con atención. El segundo Hokage levantó dos dedos y, de inmediato, la presión de su masivo chakra aplastó al muchacho. Madara, aunque a regañadientes, intervino y usó su propio chakra para disipar parte de la presión que caía sobre su joven pariente. Tobirama sonrió y bajó la mano. ¿Lo sabía? ¿Eres idiota o qué? Preguntó con cansancio Shikamaru joven a su compañero. ¿Acaso no sabías que en la era de los clanes, no se decía que un Uchiha moría de viejo? Morían por culpa de Tobirama Senju. Y tú, estúpido arrogante, acabas de provocar al mayor asesino de tu clan. Gilgamesh apenas reconoció la fuerza que lo rodeaba, pero la ignoró por completo. Con desprecio absoluto, dirigió su mirada únicamente a Avenger. Los gusanos. No son dignos ni de posar una mirada sobre mí. Un gusano, siempre debe morir con los ojos clavados en el suelo. Su tono era gélido, su voz impregnada de una arrogancia ancestral. No era solo un rey hablando. Era la voluntad encarnada de la supremacía.
Tengo toda la razón, sentenció Prototipe con frialdad. Se lo concedo, el rey de los héroes no se equivoca, confirmó la reina de Asiria con un asentimiento solemne. Sí, lo tiene, agregó Vlad III el empalador. Nunca entenderé a la nobleza, se murmuró Jeanne para sí misma, en un suspiro cargado de frustración. Derroquen al opresor. Rugió Espartaco, su voz resonando con fiereza revolucionaria. Ya cállenlo. Exigió el primer Lord el Melloi, con la autoridad de quien ha soportado demasiado. Esa es una gran frase, comentó el Naruto más joven, con los ojos azules brillando mientras miraba al archer dorado. Las versiones mayores de Naruto, junto a varios shinobi de Konoha, lo observaron entre sorprendidos y preocupados. ¿No crees que es impropio permitir que este mocoso se deje influenciar por tanto arrogante? Susurró Jiraiya a su antiguo sensei, apuntando con un gesto hacia la juventud alborotada. A su lado hay variantes mayores de Naruto, respondió el Hokage. No dejaré que su versión joven sea tan afectada. Pero míralos, insistió Jiraiya con preocupación. Naruto sigue siendo muy impresionable, y Konoha tampoco ayuda con lo que le han hecho al mocoso a lo largo de los años. Desde que llegaron a aquella extraña congregación, ambos hombres habían evitado sostener la mirada de Kusina. Ella, intuitiva como pocas, lo notaba todo. Años junto al Jinchuriki del Kibi no pasaron en vano. Sarutobi confiaba en que Minato entendería, pero Kusina, Jiraiya miró confundido a su antiguo alumno, intentando hallar consuelo. Esperemos que todo salga bien, susurró el sabio de los sapos, sosteniendo la mirada del joven Naruto aún sin apartarla. El rey de los héroes recuperó su daga sin perder un segundo. Sus ojos rojos centelleaban con fría decisión mientras, con un giro rápido, apuñaló sin piedad el brazo de Avenger, obligándolo a usarlo como escudo ante la arremetida. El mestizo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el dorado realizara un movimiento embarrido con una precisión inhumana, derribándolo brutalmente. El cuerpo de Angra Mainyu cayó pesadamente al suelo oscuro y corrupto, levantando una nube viscosa de barro. En el mismo movimiento fluido, sin permitirle un solo respiro, Gilgamesh hundió la daga dorada directamente en el pecho del Avenger, atravesando la masa densa de sombras con un destello de luz divina. TCH, insignificante, escupió el rey, sin molestarse en ocultar su desprecio. Hasta tu muerte es indigna. La daga, tan antigua como sus primeros triunfos, parecía brillar con más intensidad. No por el poder mágico, sino por la voluntad de su portador. Una arrogancia tan colosal que incluso el mal del mundo comenzaba a ceder ante su presencia. El ambiente se mantuvo tenso mientras los murmullos de los presentes resonaban con opiniones encontradas. Buen movimiento, lento y torpe, pero no está tan mal, comentó Kakashi con la calma de un veterano. Muy poco entrenamiento tiene, agregaron, con escaso entusiasmo, varios expertos del taijutsu como Gai, Tsunade y Loshiga. Mal equilibrio, resopló Izuna con el ceño fruncido. No sabe usar su fuerza, ni su peso, ni la posición del enemigo, añadió Madara, cruzado de brazos, con el tono de quien observa a un principiante. En cambio, Mito observó con una expresión más serena y reflexiva. Tiene potencial, analizó con serenidad. Sí, hay algo ahí, apoyó Tsunade. Kusina simplemente asintió, sin decir palabra, pero con los ojos fijos en Gilgamesh. Y mientras ellos hablaban con experiencia o escepticismo, Idan dejó escapar una carcajada retorcida. Me pregunto si Hashin-sama me daría un regalo si le doy de ofrenda a un semidios. Conociendo lo estúpido que eres, gruñó Kakuzu sin girarse siquiera, ni tu dios movería un dedo por ti aunque sacrificaras al mismísimo sabio de los 6 caminos. Nagato, en cambio, observaba en silencio, su rostro severo. Un semidios, que está siendo arrastrado a nuestra narrativa, murmuró con un tono más filosófico. ¿O acaso estamos cayendo en la suya? Sus palabras dejaron un eco incómodo entre los más perceptivos. Algo estaba cambiando en esa historia, y no todos podrían mantenerse al margen. El choque entre ambos era brutal, una danza de destrucción entre el odio encarnado y el orgullo divino. El barro del Grial salpicaba con cada impacto, mientras el eco de los puños sacudía la dimensión misma del campo cerrado. Angra Mainyu, ensangrentado, esbozó una sonrisa torcida mientras su puño volvía a impactar contra la defensa apretada de Gilgamesh. No eres invencible, dorado bastardo.
Y tú no eres más que un eco deformado de una humanidad rota. Respondió Gilgamesh, escutiendo saliva teñida de sangre, el ceño fruncido en una mezcla de furia y euforia. El rey de Uruk gruñó con fuerza cuando el aire en sus pulmones tembló por el dolor de sus costillas rotas. Aún así, no cedió. Cada movimiento se volvió más errático, menos estilizado, pero más visceral. En ese momento, ya no peleaban como héroes ni como monstruos. Peleaban como bestias atrapadas, arañando cada centímetro de superioridad. Y por primera vez en eras, el dorado rey sintió cansancio real. A su alrededor, espectadores observaban con asombro. Incluso los más endurecidos reconocían algo fundamental. Esta pelea no era por ideales ni justicia. Era orgullo contra resentimiento. Divinidad contra condenación. El rey de los héroes está mejorando conforme avanza la lucha, comentó Diarmuid mientras observaba junto a Iskander y Lancelot. Tiene sentido, respondió el rey de conquistadores. Goldie siempre fue un hedonista. Nunca llevó sus habilidades al límite, simplemente abrumaba con el poder de su arsenal. Es genuinamente talentoso, añadió Lancelot, pero su arrogancia lo consume. Lo limita más de lo que ayuda. No olvidemos que es un semidios, con 2/3 de sangre divina. Incluso como Servant, su potencial sigue ahí, latente, apuntó Diarmuid. Eso no debería ser posible, murmuró Lancelot, pensativo. Somos invocados en nuestro estado máximo, no en una versión que aún tiene potencial por aprovechar, a menos que exista una fuerza externa que lo potencie. Ya veo, asintió. Aunque su leyenda nunca lo retrata como un guerrero curtido por el combate. Un escalofrío recorrió su espalda al considerar esa posibilidad. Si Gilgamesh tuviera habilidades cuerpo a cuerpo al nivel de Arturia, o de los mejores Servants, murmuró Archeremilla, frunciendo el ceño. La idea era perturbadora, y no tan imposible como deseaba. A unos pasos, Prototipe y Arthur se cruzaron miradas. Archer esbozó una sonrisa burlona. Arthur lo miró con el ceño fruncido, sabiendo que, en cuanto a dominio de la espada, ese otro Gilgamesh lo superaba, y por mucho. Lo peor era que esa habilidad era solo un extra. Si decidiera luchar como subversión alterna, empuñando sus espadas divinas, sería un monstruo completo. Iskander soltó una carcajada breve pero con respeto. Qué irónico. El más arrogante de todos es también quien menos ha explotado su propio potencial. Y sin embargo, sigue estando por encima de la mayoría, solo por su linaje y tesoros, murmuró Diarmuid con cierta amargura. Lancelot cruzó los brazos con tensión. El verdadero terror sería que dejara de pelear como un rey que desprecia el combate, y comenzara a luchar como un verdadero guerrero. Una bestia refinada por la batalla en lugar de un coleccionista mimado, agregó Archeremilla, su mirada endurecida por la idea. Arthur, aún callado, desvió la vista. El pensamiento era perturbador. Prototipe, por su parte, no pudo evitar reír con arrogancia. Yo peleo. Él colecciona. Aún así, ese coleccionista podría destruirme si simplemente decidiera moverse en serio. Era una posibilidad aterradora. Porque si Gilgamesh, el rey de los héroes, alguna vez dejaba de ver la lucha como un juego, el equilibrio de las guerras por el Grial sería muy frágil. Sin embargo, como era de esperarse, los Servants convocados por el Santo Grial resultaban débiles al enfrentarse al mismísimo Grial corrompido. Angra Mainyu esbozó una sonrisa burlona al ver al rey dorado jadeante, su porte ya no tan majestuoso. ¿Te agotaste, rey de los héroes? ¿Por qué seguir luchando? Solo tienes que rendirte, sométete. Gilgamesh se limpió el hilo de sangre que bajaba por la comisura de sus labios. Su mirada ardía con desprecio. ¿Rendirme? Para nada, perro rabioso. ¿Acaso crees que este patético esfuerzo puede detenerme? Sin más palabras, ambos volvieron a lanzarse uno contra el otro. Pero esta vez, Avenger fue más lento. Gilgamesh ejecutó una patada directa a su pierna, desequilibrándolo. En ese instante, el rey dorado divisó su daga caída a unos pasos. Con precisión, la recogió y, en un solo y certero movimiento, le abrió la garganta a Avenger. El cuerpo del oscuro espíritu cayó al suelo, llevándose las manos al cuello, inútilmente intentando contener la sangre oscura que brotaba como una marea corrupta. Los dos Naruto más jóvenes hicieron una mueca al presenciar la muerte. No dijeron nada cuando Iskander o Lancelot cayeron en combate.
Eran diferentes. El primero, un rey que luchó con honor, por su máster. El segundo, un caballero que murió envuelto en su propio arrepentimiento. Ambos merecían respeto, incluso si la tristeza pesaba en sus corazones. Pero esta vez era distinto. Esta era una lucha por sobrevivir. Una batalla desesperada por no ser devorados por el barro maldito. Kurama rió. Una carcajada baja, maliciosa, que se filtró desde lo profundo de su ser. Su risa retumbó en el aire y puso nerviosos a varios presentes. Los más débiles sintieron una punzada de temor al escuchar esa voz ancestral y cruel. «Nunca has matado a nadie, ¿verdad?», preguntó el pequeño rey a su compañero rubio. Naruto bajó la mirada y asintió en silencio. «Lo mismo va para ti», intervino Archer, hablando al Naruto a su lado. El otro Naruto hizo una mueca amarga. Ya había quitado una vida. «La vida y la muerte van de la mano», continuó Archer con voz fría. «Siempre será así. Alégrate, porque si tú no lo hubieras hecho, tú estarías bajo tierra y tus seres queridos estarían llorando sobre tu tumba». «Pero, silencio, mestizo», lo interrumpió con desdén. «Agradece que te estoy hablando. No me contradigas». Caster y el Hokage no dijeron nada. Ese tema era una herida demasiado fresca para el Uzumaki. Gilgamesh lo miró, y el peso del cansancio cayó sobre él como una losa. Podía sentir cómo su fuerza se desvanecía con cada segundo, cada respiración, cada latido. Pelear contra un Servant sin el poder desbordante que solía poseer, era agotador. Solo ahora comenzaba a comprender, aunque fuera mínimamente, la carga que los Masters debían soportar. Aún así, eran humanos. Frágiles. Intercambiables. Y, en sus ojos dorados, seguían sin ser dignos de interés. ¿Eso fue un insulto o un halago?, preguntaron varios Masters al unísono, confundidos por la afirmación del Rey Dorado. «Lo acepto. Pero, me ofende muchísimo», replicó Ilia con tono infantil, haciendo un puchero. «¡Qué arrogante!», se burló Boruto, cruzado de brazos tras observar la escena proyectada. «No eres precisamente el indicado para hablar de arrogancia», le respondió el joven rey con voz afilada. Boruto frunció el ceño, molesto. «¿A qué te refieres?», intervino el séptimo Hokage, mirando con seriedad al niño rey. «¿En serio no lo notas?», preguntaron al unísono el niño rey y el Naruto más joven, con una mezcla de incredulidad y resignación. «Bueno, lo ve con ojos de padre», comentó Prototipe, encogiéndose de hombros. «Pensé que eso solo les pasaba a las madres», añadió el Archer dorado, con un deje de diversión. «En todo caso, el niño tiene orgullo y arrogancia», afirmó Caster, observando atentamente a Boruto. «Pero si me guío por lo que he visto de sus actos futuros, deja mucho que desear». «Solo su versión adulta podría considerarse digna de mención», sentenció el niño rey, clavando su mirada sobre Boruto. El joven Uzumaki se sintió incómodo bajo la presión combinada de las miradas de las distintas versiones de Gilgamesh, y de su propio padre. «¿Han visto algo interesante en él?», preguntó el Naruto adolescente, alzando una ceja. «Solo una coincidencia», respondió Caster. «Pero créeme, su arrogancia en los primeros años no está justificada». «La arrogancia solo es válida cuando viene respaldada por el poder», sentenció Archer, mirando al adolescente con fría indiferencia. «Aquellos que son arrogantes por simple linaje o estatus, son los mestizos más lamentables». «¿De qué sirve la arrogancia infundada?». «Créeme, lo sé bien», añadió el Naruto más joven con una sonrisa burlona. Pero de pronto, todos voltearon a verlo. Ya no tenía los característicos ojos azules, ahora eran de un rojo carmesí. «Kibi», exclamó Kushina, poniéndose de pie de golpe. «Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, Uzumaki Kushina, y también tú, Uzumaki Mito», la voz profunda resonó desde el interior del joven. «Han pasado años desde que me forzaron a permanecer encerrado en sus cuerpos». «Eras un peligro», replicó Mito con firmeza. «Error, humana insignificante», rugió el viejo. «Fui controlado por los ojos de ese Uchiha repugnante. Y tu estúpido esposo me encerró, convirtiéndote a ti en mi prisión». Los ojos del Kibi se posaron en Minato. «Oh, Yondaime Hokage, deberías hacer algunas preguntas. Pregunta que también fue cumplido tu deseo. Pregunta por tus activos. Pregunta si tu sacrificio, y el de mi último carcelero, fue respetado».
Pregunta si la herencia del antiguo aliado de Konoha fue mantenida. Pregunta si se le concedió a su legítimo heredero. Hizo una pausa y sonrió con dientes metafóricos llenos de rencor. Pregunta por todo, mono estúpido. Porque créeme, cuando sepa la verdad, la disfrutaré como no puedes imaginar. ¿Qué quieres decir, Kibi? Preguntó Kushina, tensa. Pero esta vez, la voz que respondió no fue la del viejo. Fue Naruto, desconcertado, mirando a la mujer pelirroja. Naruto. Susurró ella. ¿Ese niño, es el Kibi? Preguntaron incrédulos varios de su generación. ¿En serio? ¿Nadie se los enseñó? Intervinieron los ninjas de otras aldeas con sorpresa y desaprobación. Los magus también se giraron, clavando sus miradas en el pequeño rubio. Algo en su energía, los había estremecido. ¿Estaba poseído? Preguntó Shirou, dirigiéndose a sus compañeras con el ceño fruncido. Sí, asintió Rin con seriedad. Lo estaba. Esa presencia, era demasiado fuerte. No era simplemente chakra, era otra voluntad. Pura y salvaje, añadió Arturia con tono grave. El sujeto al mando carraspeó. Es mejor que volvamos a la lectura, dijo con calma. Dejemos que sean los lectores quienes juzguen esto. Sin que se diera cuenta del todo, agotado tanto física como mentalmente, los males del mundo comenzaron a infiltrarse en su mente de forma sutil, pero implacable. Gilgamesh apenas reaccionó al notar cómo el barro oscuro comenzaba a arremolinarse alrededor del mestizo de clase Avenger. Frunció el ceño. Algo no estaba bien. Curación. Pero no era simple regeneración, era algo más. Era como presenciar a los dioses recomponerse tras una herida fatal. Y entonces lo comprendió. Dios. Angra Mainyu, el falso dios persa de la oscuridad. Una entidad que no debía existir, y sin embargo, estaba ante él, regenerándose como si fuera eterno. La leyenda del dios, de algún modo, se había manifestado dentro de un recipiente. La clase Avenger. Tal vez sea la potenciación que el Grial otorga a ese Servant, uno que simplemente se negó a morir, opinó el primer Lord el Melloi, con el ceño fruncido. ¿En serio has visto a un dios curarse a sí mismo? Preguntó el Naruto adolescente, con una mezcla de fascinación y temor. Archer asintió lentamente. Aunque, decir que esa cosa era un dios auténtico es una falacia. No era más que otro mestizo con un alto nivel de divinidad, añadió con desdén. Oye, Doradito. Eso ofende. Le gritó Ishtar, molesta. Silencio, diosa idiota, gruñó Prototipe, cruzándose de brazos. Gilgamesh, con la mente lentamente corrompida por los males de la humanidad, comenzó a enfurecerse. Su andar fue lento, pero cargado de tensión, hasta que llegó al cadáver de Avenger. Sin decir palabra, alzó su daga. Un golpe. 2 golpes. El desenfreno que siguió fue casi lunático. La daga subía y bajaba sin descanso, perforando el cuerpo de Avenger una y otra vez, con tal ferocidad que las heridas superaban la capacidad de regeneración del mestizo oscuro. Vaya, ese ataque de locura no es común, comentó el séptimo Hokage, frunciendo el ceño. Los ninjas presentes observaron, con creciente inquietud, cómo el rey en la pantalla se desquiciaba. La brutal masacre del cadáver de Avenger por parte de Gilgamesh dejó a todos en silencio. Angra Mainyu, desde su sitio, sintió un gélido escalofrío recorrerle la espalda. Y ahí va su brazo, se burló Goetía, al ver cómo el Gilgamesh de la pantalla apuñalaba repetidamente el hombro derecho de Avenger hasta desgarrarlo por completo y lanzarlo a un lado con desprecio. La nueva generación miraba con horror la escena. Boruto y Sarada palidecieron, luchando contra las náuseas. Nada mal, dijo Idan, con una sonrisa retorcida mientras observaba la carnicería. El resto de los Akatsuki lo miró, sorprendidos de oír algo que parecía un elogio. Si no fuera inmortal, ya lo habría matado hace rato, respondió Kakuzu con desdén, entendiendo perfectamente la pregunta no formulada. Faltan explosiones, añadió Deidara, decepcionado. No hay forma de inmortalizar esto como una obra de arte, murmuró Sasori desde el interior de su marioneta. Es solo destrucción salvaje. La daga cayó con fuerza, perforando ambas cuencas oculares antes de rasgar hacia los costados. Zash, río con locura. Veamos cuánto tiempo puedes seguir curándote, vamos. Haz algo, patético rey demonio.
Ja, ja, ja. Defiéndete. Las puñaladas continuas destrozaban el torso de Angra Mainyu, mientras las carcajadas frenéticas del rey resonaban por todo el campo de batalla. Muere. Muere. Una y otra vez, el filo de la daga hundiéndose en la carne, desgarrándola, destrozando lo que quedaba. La risa lunática del rey de los héroes se elevaba por encima del sonido de la violencia, contaminando el aire con un eco de demencia y furia pura. Si no, solo enloqueció como una jodida cabra, murmuró Shinji, con un temblor en la voz. Jamás imaginó que una espada pudiera hacer explotar una cabeza. Rin soltó una carcajada, y el lado oscuro de Sakura emergió apenas por un instante con una inquietante sonrisa. Boruto, desde su lugar, se quedó petrificado. Un segundo el tipo estaba entero y vivo, al siguiente, su cabeza había volado en 1000 pedazos. El séptimo Hokage observó la acción de Archer. Quiso decir algo, abrir la boca, pero al final se lo guardó. Los ninjas presentes estaban impresionados. Algunos no pestañearon al ver la velocidad y potencia de ese golpe. Fue una muerte limpia. Instantánea. Sin reacción, sin dolor. Solo, muerte. Shirou miró en conflicto el cadáver de Shinji. Sabía lo que había hecho con Sakura. Sabía que se lo merecía. Aún así, algo en su interior le decía que debía sentir algo más. Aunque eso ya no importaba. Shinji literalmente no tenía cabeza. Su cuerpo yacía en el suelo, como basura desechada. Le doy un 2, 3 por la explosión, comentó Deidara, cruzado de brazos. Interesante manera de ejecutar enemigos, dijo Tobirama, con tono neutral pero con el brillo de una idea peligrosa en los ojos. En su mente, ya visualizaba múltiples ejecuciones. Curiosamente, el 98% de las víctimas eran Uchihas. Sería un buen jutsu, especialmente si va directo a la yugular o la carótida. Su pensamiento se deformó, fantaseando con el momento exacto en que cortaba la yugular de Izuna con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Angra Mainyu se encontraba pálido. Muy pálido. No por la muerte de Shinji, sino porque el rey de los héroes, sumido en su locura, seguía brutalizando su cadáver con un sadismo escalofriante. Vaya, esto se siente refrescante, susurró una pequeña voz desde un plano alternativo. Gaia observaba con atención el accionar del antiguo rey. Estaba molesta. Su enfado era silencioso, pero intenso, pues todo lo relacionado con el Santo Grial era una afrenta directa a su existencia. Ella era la manifestación de la voluntad del propio planeta. Un mecanismo impersonal, eterno, y aún así, no carente de juicio. Y aunque las eras habían cambiado hace mucho tiempo, Gaia, por más mecánica que fuera, siempre había encontrado cierto disfrute al ver a los humanos despedazarse entre ellos. Claro está. Ese deleite implícito tenía una condición. La muerte debía ser exclusivamente entre humanos. Involucrar otras especies en el conflicto era inaceptable. Un insulto al equilibrio natural. Gaia no amaba a la humanidad. De hecho, la despreciaba. Eran parásitos. Criaturas que, con cada siglo, la devoraban más y más. Ya no solo mataban su suelo, su aire, sus mares, también cazaban sin razón al resto de los seres nacidos de su vientre. El planeta había parido belleza, diversidad, maravilla. Y el hombre respondía con fuego, acero y extinción. Su mundo está consciente. Minato murmuró, asombrado. Los magus asintieron con solemnidad. Irisbiel preguntó con curiosidad. ¿El suyo no lo está? Apenas sabíamos que teníamos dioses en nuestro mundo, admitió Kurenai, algo avergonzada. Habla por ti, perra. Yo siempre supe que mi dios Hashin era real, se burló Idan, sonriendo de forma enfermiza. Kurenai le lanzó una mirada helada, mientras que Mirai, desde su lugar, sintió un impulso visceral de cortarle el cuello al hombre, sin saber que él fue quien le arrebató a su padre. Es mejor así, intervino Medea con un tono seco y distante. Créeme, cuando los dioses se involucran, todo se vuelve infinitamente peor. Tiene razón, asintió Heracles con seriedad, apoyando las palabras de la bruja. Entonces, en sus mundos, ¿el planeta realmente se regocija cuando ustedes se matan entre sí? Preguntó alguien, incapaz de ocultar la incredulidad. Es una cuestión de equilibrio, creo, respondió Carilla, aunque incluso él mostraba dudas en su voz.
Un ser malévolo siempre aparece, como castigo para los dioses. ¡Qué cruel castigo!, murmuró con sorna una entidad ancestral, rememorando la llegada de Separ a ese mundo y la masacre que llevó a cabo entre las deidades. Recordaba cómo, uno a uno, los dioses cayeron. No ofrecieron resistencia. No lucharon. Se dejaron asesinar en sus propios templos, en sus esferas de dominio y cultura. Eran dioses en nombre, pero no en espíritu. Basuras, escupió con desprecio. Desde su trono etéreo, Gaia observaba el reverso del mundo, allí donde aún se refugiaban los pocos dioses sobrevivientes. Para ella, eran parásitos. Remanentes de una era fallida. Y pronto, muy pronto, desaparecerían. Su final está cerca, susurró para sí, la conciencia dormida pero presente del mismísimo planeta. Mientras tanto, la homúnculo, ahora poseída por la verdadera personalidad de Ishtar, observaba con furia contenida la esfera verde que flotaba frente a todos. En su momento, esa cosa, Gaia, jamás pronunció palabra cuando los dioses de Mesopotamia gobernaban la tierra. Ni siquiera cuando el gran rey dios Marduk caminaba entre los hombres en la antigua Sumeria. Fueron los primeros, los dioses primordiales. El inicio de los diversos panteones que alguna vez reinaron con gloria. Y aún así, ahora no eran más que una burla para Gaia. Parásitos residuales en el reverso del mundo. Sombras insignificantes de un pasado glorioso e inalcanzable. Ustedes tuvieron a un auténtico asesino de dioses, comentó Minato a lo que Quetzalcóatl con tono oscuro, recordando la batalla con aquel ser. El titán blanco, murmuró, mientras una chispa de miedo brillaba en su voz. Aunque técnicamente había muerto en ese enfrentamiento, técnicamente era una palabra laxa. La era de los dioses en Mesoamérica fue la última en extinguirse por completo en el planeta. Aquel invasor del espacio, Separ, había puesto fin incluso a los últimos vestigios divinos. Los dioses presentes observaron la imagen fugaz del titán blanco. Desde un rincón, una silenciosa altera lo contemplaba también. Sus ojos vacíos deliberaban en silencio si la civilización humana merecía sobrevivir, o ser erradicada. ¿No te molesta que Gaia te llame el ser malévolo destinado a castigar a los dioses?, preguntó el Naruto adolescente al rubio a su lado. El archer dorado tomó un sorbo de vino con una sonrisa serena, arrogante. En lo absoluto, respondió con calma. Que esa cosa intente usarme no significa que pueda hacerlo. El querer y el poder son cosas muy distintas. Ella vela por la supervivencia del planeta. Pero este mundo, al final, es mi jardín. Su sonrisa se ensanchó. Y nadie, ni siquiera esa cosa, se alzará por encima de mí. Mientras tanto, el más joven sintió el estremecimiento del niño rey, quien no pudo contenerse más y estalló en una risa infantil, llena de una gracia que denotaba algo más que alegría. Era felicidad, pero también burla. ¿Qué pasa?, le preguntó el más joven, curioso. Nada, solo mira las expresiones de esos perros callejeros, respondió el niño rey con tono divertido. ¿Dónde quedaron aquellos dioses que gobernaron sobre todo? Su risa atrajo la atención de todos. Pero no era simple regocijo infantil. Era la risa de un rey consciente de su origen, creado para ser el puente entre los dioses que declinaban y la humanidad que se alzaba. Realmente les desagradan estos llamados dioses, ¿verdad?, comentó el Hokage, observando con atención. Caster no respondió de inmediato. Pero finalmente habló, con voz cargada de un sentimiento que superaba el odio. No es solo desprecio. Es algo más profundo, más viejo que el odio mismo. Los dioses lo intentaron todo para alargar su era, sabiendo bien que su tiempo ya había terminado. Y ahora míralos. Aferrándose al reverso del mundo. Inútiles. Cáscaras vacías. ¿Esos son? ¿Realmente son dioses?, preguntó Boruto, y no fue el único. Muchos en la sala compartían la duda. Sí, lo son, respondió el sujeto, sin emoción en la voz. Pero solo por nombre. Archer, que observaba todo en silencio, sonrió. Lo que veía era el futuro. Un vistazo de lo inevitable. El fin. El día en que la muerte del planeta traería también la muerte de sus dioses. Las tierras de acero. Un mundo muerto donde solo los humanos sobreviven gracias a su tecnología. Una civilización erigida sobre el cadáver de la tierra y el eco silente de divinidades extintas. Para los dioses, ese futuro era una pesadilla. Porque en ese futuro, ellos ya no existen.
Y Archer podía ver la expresión de esos mestizos. El temor. La resignación. La certeza de que el reverso del mundo está muriendo, y ellos con él. Mejor continuemos, dijo el sujeto, marcando el fin del momento. El rubio, tras apuñalar a la Avenger unas 200 veces, finalmente se detuvo. Sus brazos dolían, temblaban por el esfuerzo y el frenesí. Jadeando, se incorporó lentamente y, con un gesto de desdén, le dio una patada al cadáver destrozado. Su mente, que momentos antes se encontraba sumida en una niebla de locura, empezó a despejarse. No, no lo permitiría. Nunca dejaría que esa oscuridad lo consumiera por completo. Si llegaba a perder el control de sí mismo, se juró que acabaría con su propia vida antes de convertirse en una bestia. Observó a su alrededor. Silencio. Oscuridad. Un mundo detenido en una negrura total. Solo el cuerpo mutilado del mestizo, aún desangrándose en el suelo, recordaba que algo había sucedido. El rey de Uruk permaneció inmóvil, escudriñando la escena con ojos fríos y analíticos. Y entonces, a lo lejos, al borde de esa vasta negrura, lo vio. Una tenue luz. Pequeña, lejana. Pero real. Creo que fueron más de 200 apuñaladas, comentó Jiraiya, con un dejo de asombro al ver el desenfrenado ataque del rey dorado. Me sorprende que solo esté un poco agitado después de eso, añadió Tsunade, cruzándose de brazos. Increíble resistencia, y eso que él mismo admitió sentirse débil en comparación con los llamados Masters. Bueno, se dice que es un semidios, intervino Mito, mirando a su nieta. Supongo que su existencia misma debe ser comparable a la de los Jinchurikis, seres que ya de por sí poseen habilidades sobrehumanas. Tal vez, dijo Tsunade pensativa. Aunque, siendo sinceros, la definición de semidios varía mucho entre nuestros mundos. Después de todo, agregó con tono reflexivo, al sabio de los 6 caminos se le considera un dios auténtico entre los shinobi, cuando, en realidad, descendía del clan Tsutsuki. Esos supuestos dioses espaciales, ¿y qué hay del Shinigami? Interrumpió Kusina con seriedad. Ese sí era un verdadero dios. Más allá de todo entendimiento. Tal vez sí, musitó Mito, con expresión dura. Pero debatir sobre qué es o no un dios, no siempre lleva a buen puerto. Raro. Esa fue la única palabra que cruzó su mente. Algo en esa tenue luz no encajaba, y aún así, sus pasos se dirigieron hacia ella por puro instinto. No tardó mucho antes de que un resplandor dorado lo envolviera, cegándolo momentáneamente. Sorprendido, el rey de los héroes entrecerró los ojos y avanzó con cautela, sus botas resonando sobre la nada. Tras unos minutos de marcha, lo vio. Allí estaba. El grial. Radiante. Intacto. Gilgamesh frunció el ceño. ¿El grial? ¿Qué hace esta cosa en un lugar como este? Su voz sonó incrédula, casi irritada. Juraría que saber lo destruyó con su espada, ¿cómo es que logró reformarse aquí? Eso es extraño, ¿por qué habría un grial en ese lugar? Preguntó Fujimaru, frunciendo el ceño mientras miraba la proyección. Tal vez los males de la humanidad lograron recrear de alguna forma la copa, sugirió Romaní, con tono grave. O quizás sea algo más, tal vez una manifestación diferente, añadió Da Vinci, cruzando los brazos con interés científico. ¿Y si esta es su verdadera naturaleza? Mash intervino con duda en la voz, pero su mirada era firme. ¿Y si lo que vimos antes no era más que una forma incompleta? Es un tal vez, Romaní asintió, sin atreverse a afirmarlo. O quizás sea obra y gracia de Zelrech, interrumpió Emilia con un tono cargado de ironía. ¿Los conoces? Rin lo miró, entre sorprendida y curiosa. Sí, asintió Emilia. ¿De dónde? Shirou preguntó, dando un paso al frente. No es algo que deba interesarte, le respondió Emilia con firmeza, sabiendo muy bien que su yo más joven no estaba listo para conocer ciertas verdades. El antiguo rey extendió la mano y tomó el grial. En el instante en que sus dedos lo tocaron, una oleada de poder recorrió su cuerpo como fuego dorado. Sintió como cada herida se cerraba, cada músculo se fortalecía, y su esencia, antes nublada por la locura y el desgaste, se restauraba por completo. Estaba completo. Su poder, ahora en su cenit, era como el de una estrella que nunca debió menguar.
Si realmente eso no es un simple grial corrompido, entonces no puede ser obra de los males del mundo, dijo Da Vinci, cruzando los brazos. Ellos no sanarían, ni concederían poder sin corromper. Entonces ¿quién o qué podría hacerlo? Preguntó Mash con incertidumbre. Si Angra Mainyu representa el lado oscuro del grial, tal vez existe también una contracara. Una luz dentro de la misma copa, teorizó Da Vinci, pensativo. O quizás, añadió Mash, simplemente estamos sobrepensando todo esto. Romani y Da Vinci intercambiaron una breve mirada, ambos sabiendo que si Zelredge estaba involucrado, las cosas nunca eran simples. Gilgamesh extendió su mano, sintiendo aún el peso de la debilidad oprimiendo su cuerpo. Cada movimiento era un esfuerzo, pero esa sensación comenzaba a desvanecerse, poco a poco, como si una fuerza silenciosa lo estuviera restaurando. ¿De verdad esta cosa podrá conceder un deseo? Murmuró con desdén, sus ojos fijos en el cáliz dorado. Incluso si está manchado, por la corrupción de ese dios inútil. Buena pregunta, comentó Caster. Después de todo, esa copa no es todopoderosa. Merlín observó con atención al rey Gilgamesh en la distancia, y se volvió hacia Fujimaru. Parece que el rey ya conoce la verdadera naturaleza de ese grial. Fujimaru quiso acercarse, tal vez preguntar algo, pero Caster lo detuvo con una mirada. Es mejor que no te involucres, Fujimaru Ritsuka, dijo con tono firme. Eso pertenece al pasado. Pero si hay algo más que debas saber. Ya enfrentaste esa oscuridad al inicio de tu viaje, interrumpió Merlín suavemente. No retrocedas ahora por una simple curiosidad. Lo que una vez fue importante, hoy ya no lo es. Volvió la vista hacia Gilgamesh, que sostenía el grial con mirada severa. Él puede ver la verdad de este mundo. Déjalo a él. El rubio permaneció en completo silencio. Frente a él, el santo grial brillaba con una luz enigmática, aquella misma reliquia por la que Arturia se había negado a aceptar su propuesta de matrimonio. Un gruñido de molestia escapó de sus labios al recordar aquel rechazo. Pero ahora lo comprendía. Solo le quedaba una opción. Renacer. Volver al mundo, reclamarlo como su reino y gobernarlo como el verdadero rey que era. Tal vez, con el tiempo, podría encontrarse de nuevo con Saber. Después de todo, mientras el máster de Saber siguiera con vida, y con el grial aún existiendo, tarde o temprano, ella también regresaría. No es un mal plan, comentó Archer con una sonrisa ladeada. La primera parte seguro la copiaste del rey de los conquistadores, replicó el pequeño rey con tono burlón, causando la incomodidad de su versión adulta y la risa contenida de algunos presentes. ¿Eso no es plagio descarado? Preguntó Baber mientras miraba a Iskander. Conociendo a Goldie, seguro cree que su idea es la original y que yo solo me inspiré en él, respondió el conquistador, encogiéndose de hombros. Arrogante hasta el final, suspiró Baber. Así es él, confirmó Iskander, sin molestarse en negarlo. Te lo juro, esa versión tuya es un migajero, susurró el más joven con una sonrisa sarcástica, dirigiéndose al niño rey. El migajero más antiguo de la historia, respondió el infante con tono teatral. De hecho, el migajero más antiguo de la humanidad. Y también el migajero más fuerte de Suera, intervino el sujeto, señalando tanto al archer dorado como al adolescente Naruto. Básicamente, ambos orquestaron grandes acciones solo para reencontrarse o forzar a cierta persona. Oh, por mi grandeza. ¿Hasta qué punto ha caído mi legado?, dramatizó el niño rey, con una mano en la frente. Eso dolió, el más joven se sumó a la broma, pero luego frunció el ceño. Espera, ¿estás diciendo que yo me humillaré por alguien? En tu mejor línea temporal, te rebajaste para que el Uchiha no fuera arrestado, o asesinado, ya no recuerdo bien, añadió el sujeto con tono despreocupado. Bueno, sigamos. Este capítulo ya debió haberse publicado hace una semana, dijo alguien detrás del telón. Oye. La cuarta pared está temblando, se quejó Merlin, divertido. ¿Pero por qué renacer, si puedo? Gilgamesh no terminó la frase. ¿Pero qué? Exclamó, con los ojos muy abiertos. El santo grial brilló intensamente, y al mirar su mano, notó cómo comenzaba a descomponerse en un fino polvo dorado. Era igual al proceso de astralización, sí, pero esta vez algo era distinto. Dolorosamente distinto. El rey frunció el ceño. No sentía el llamado del trono de los héroes. No era un regreso ordenado. Era una disolución forzada. Entonces, lo oyó. Pasos.
Y una risa, suave y burlona, que resonaba desde lo profundo de esa oscuridad. Gilgamesh se giró lentamente, su mirada fija en el origen del sonido. ¿Quién osa?, murmuró, con la voz cargada de tensión. Pensé que fue el barro del Grial el que le dio un cuerpo físico al rubio para quedarse en nuestra época, preguntó Sakura Matou, curiosa, mirando a su hermana. Parece que no fue así, al menos no en esta historia, respondió Rin con el ceño fruncido. Ese mismo pensamiento cruzó la mente de varios magus que escuchaban la conversación en silencio. Caster entrecerró los ojos con seriedad. ¿Acaso Archer estaba siendo manipulado? No lo creo, dijo al fin. Aun si el Grial está implicado, el ego de Archer es tan descomunal que ni el mismísimo dios zoroástrico de los persas podría influirlo. Interesante fenómeno el que afecta a su cuerpo, comentó Tobirama, observando atentamente la escena proyectada. Tsunade asintió con su tío abuelo. Aquel proceso de descomposición dorada era peculiar, y por el contexto, quedaba claro que el rubio estaba muriendo en pantalla. Dijeron que estaba astralizando, ¿qué significa eso exactamente?, preguntó el segundo Hokage, curioso. Es una forma de volverse invisible el ojo humano, explicó Rin, haciendo comillas con los dedos. Después de todo, ellos son espíritus heroicos. Entiendo, entonces simplemente pierden su forma física y regresan a un estado espiritual, dedujo el Hokage con rapidez. Básicamente, respondió Medea con una leve sonrisa, que se asomó bajo su capucha. En ese momento, mientras el rey contemplaba cómo su cuerpo se deshacía en motas de luz dorada, lo escuchó. Unos pasos lentos, firmes y resonantes se acercaban. Gilgamesh giró la mirada, y allí lo vio. Un Angra Mainyu cubierto de sangre, riendo con una locura cruel. Ja, 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 bien. Así se hará, rey de los héroes, exclamó con voz retorcida. Los ojos del ente maligno brillaban con un intenso prana mientras el santo grial también comenzaba a emitir una luz pulsante. El deseo de tu corazón será concedido. Gilgamesh frunció el ceño, sintiendo el cambio en el flujo de la magia. Eavensfeld te lo otorgará, rey de los héroes, pero lo lamentarás. La sonrisa de Angra Mainyu se volvió más amplia y siniestra. Tu esencia cruzará, pero tú no lo harás. Solo serás un vestigio de lo que fuiste, una sombra gloriosa atrapada en un nuevo recipiente. El grial estalló en un resplandor. Serás reencarnado, y no irás solo, rey de los héroes. ¿Solo Eavensfeld tiene el poder suficiente para afectar al rey de los héroes?, comentó alguien del mundo iluminado por la luna. Todos los magos asintieron en acuerdo silencioso. ¿Eavens qué?, preguntó Kusina, con los ojos brillando de pura curiosidad. Eavensfeld, respondió el sujeto con calma. Es un poder único, uno por el que todos esos magos serían capaces de matarse entre ellos. Señaló con un gesto a los presentes del mundo de Fate. Es una de las 5 grandes magias. Un poder que proviene de la raíz, el principio y el fin, o la nada misma. Pero eso no importa ahora. Lo esencial es que permite manipular, materializar y alterar el alma. Hubo un leve murmullo entre los shinobi. En otras palabras, continuó, con Eavensfeld puedes obtener energía infinita a través de un mecanismo de movimiento eterno que involucra el alma como motor. ¿Alguien ha podido usarlo?, preguntó Tobirama, intrigado. Pocos. Es un poder profano, prohibido incluso para los magos. En su mundo sería equivalente a un jutsu prohibido, algo que altera las leyes naturales y amenaza con destruir el orden mismo. El sujeto hizo una pausa, luego miró directamente al segundo Hokage. En términos comparativos, mientras ellos, señaló a los de Fate, poseen la verdadera tercera magia, Eavensfeld, ustedes, los shinobi, tienen algo que se le acerca. El Edo Tensei. El comentario captó la atención de todos. Claro, ambos manipulan almas. Ambos reviven muertos. Pero hay una diferencia. El Edo Tensei, aunque antinatural, tiene límites. Los revividos pueden ser derrotados, sellados. No tienen libre albedrío total. En cambio, Eavensfeld puede ir más allá. Convertir almas en energía, moldearlas, romper la barrera entre la vida y la muerte, sin restricciones. Tobirama cruzó los brazos, reflexionando. Entonces, ¿estás diciendo que nuestros Edo Tensei son lo más cercano a sus servants?
En esencia, podrían considerarse similares, asintió el sujeto. Pero también completamente distintos. El Grial utiliza fragmentos de Avensfeld en un intento de replicarla por completo, explicó el sujeto. Aunque es una versión incompleta, logra algo impresionante. Toma un alma en estado puro, energía espiritual sin forma, y la combina con la información registrada de espíritus heroicos para generar lo que conocemos como servants. ¿Entonces no son revividos realmente?, preguntó Hiruzen, frunciendo el ceño. Exacto. No es una resurrección genuina. Lo que se manifiesta es una formación temporal del alma, sin necesidad de un cuerpo físico. No están realmente vivos. Son, en esencia, éter que toma la forma de individuos del pasado. El tercero Kage asintió lentamente. Ya veo, eso se parece mucho al Edo Tensei. La similitud es notable, comentó Orochimaru, con los ojos brillando de emoción. Están presentes como si vivieran, conservan recuerdos, habilidades, pero al final, son solo ecos. No poseen una verdadera esencia vital. La sonrisa que curvó los labios del científico generó tensión. Algunos de los presentes se pusieron en guardia de inmediato. Tu familiar me da miedo, le susurró Boruto a su compañero, vigilando con cautela a Orochimaru. El sujeto caraspeó. Además, hay un detalle importante. Como los servants no pertenecen al presente, el mundo mismo los considera anomalías. Por eso necesitan una fuente constante de energía mágica de sus amos. Si no la reciben, simplemente se desvanecen. El mundo los corrige, los borra. Una contradicción viviente, musitó Tobirama, cruzando los brazos. Entiendo por qué necesitan esa conexión mágica constante. Es como si el mundo estuviera intentando corregir un error temporal. Exactamente, asintió el sujeto. Pero sigamos. Aún queda mucho por entender. Sin embargo, al pronunciar aquellas palabras, Angra Mainyu jamás imaginó que estaba desatando algo que, con el tiempo, llegaría a horrorizarlo. En ese instante, intervino Zelrech. El Gilgamesh actual no era un ser vivo en el sentido tradicional. No podía reencarnarse de manera natural. Podía tomar forma física mediante un caparazón de carne moldeado por los males del mundo, sí, pero eso, para el ancestro muerto, no era ni de cerca lo suficientemente entretenido. Zelrech alzó su mano y, con una sonrisa apenas contenida, varios portales se abrieron en el espacio como grietas de luz multicolor. Con Gaia presente, por alguna razón desconocida, la influencia del deseo se amplificó de forma anormal. El impacto no se limitaría a una sola línea temporal. El deseo del rey resonaría en múltiples mundos, alterando el tejido mismo de la realidad. Y eso era exactamente lo que Zelrech quería. Más drama, más caos, más ramificaciones, cuanto más retorcidas las consecuencias, mayor era su emoción. Era, después de todo, un espectador eterno. Y esto, sin duda, prometía ser un espectáculo digno de su atención. ¿Alguien más sintió un escalofrío en este momento?, dijo el más joven con una seriedad inusual. Los rubios a su lado no respondieron, pero el silencio bastó para dejar en claro que también habían sentido ese mal presentimiento. Ese ancestro muerto se está divirtiendo demasiado, comentó Sakura Matou, cruzándose de brazos con visible incomodidad. Mejor que se divierta con Goldie y no con nosotros. Ya tengo suficiente con sus extrañas peticiones, replicó Rin con fastidio. Cierto, respondieron al unísono su hermana, su amante y sus servants. Entonces, si Archer no se verá afectado directamente por el deseo, ¿por qué enfocarse tanto en él?, reflexionaron algunos de los servants más deductivos. Después de todo, ya se había dicho claramente. Los servants no pueden reencarnar en cuerpos ajenos. No son seres vivos verdaderos. Solo son magia estructurada con copias de las conciencias de héroes pasados. Zelrech tomará algo de las versiones del rey de los héroes en múltiples mundos alternativos, teorizó uno de los magus, con el ceño fruncido. ¿Acaso matará a un rey de los héroes para que su alma se reencarne en el mundo del niño?, preguntó otro, con evidente duda y algo de temor. Es lo más probable, respondió un tercero en voz baja. Mientras tanto, todos los Gilgamesh presentes sintieron cómo les temblaba una ceja. El hecho de que estuvieran discutiendo teorías como si fueran simples piezas de ajedrez no les hacía ninguna gracia.
Gracias a la intervención de la segunda magia verdadera, el tejido del multiverso tembló. Zelrech, con su astucia sin límites y su dominio sobre las líneas paralelas, provocó un cambio minúsculo. Minúsculo, sí, pero con consecuencias incalculables. Diversas realidades alternas, mundos que parecían correr por caminos completamente separados, sufrieron una distorsión apenas perceptible a primera vista. Sin embargo, en ese mínimo desvío yacía una alteración crucial. Algo había sido insertado, algo que no debía estar allí. Una variable inesperada. Un eco del rey de los héroes, fragmentado, filtrándose en las almas y destinos de otros. Mundos shinobi, realidades donde la magia era ciencia, universos donde dioses aún caminaban entre mortales. Todos comenzaron a sentirlo. Un peso, un recuerdo, una presencia dorada que no pertenecía del todo, pero tampoco podía ser rechazada. Y así, con una sola acción de la segunda magia, el destino de incontables mundos se desvió. Bueno, esto confirma nuestra teoría, dijo Romani con asombro en los ojos. El Marshal Magus está completamente loco, añadió Da Vinci, con una mezcla de admiración y resignación en la voz. Es de los pocos seres que se atreverían a jugar así con el rey de los héroes. No solo a ustedes. Intervino un shinobi, con visible molestia. Ese viejo nos está arrastrando a todos en su locura. Varios shinobis asintieron, frustrados por la intromisión de Zelrech en un mundo que no era el suyo. La línea entre lo mágico y lo ninja se desdibujaba peligrosamente, y ellos lo sabían. Gilgamesh solo rió con desdén ante las palabras de Avenger. Mestizo, espetó con arrogancia, sus ojos brillando con orgullo dorado. Aunque mi alma sea hecha trizas 1000 veces, jamás dejaré de ser quien soy. Incluso si reencarno, incluso si renazco bajo cielos distintos, nada cambiará. Avanzó un paso, firme, imponente. ¿Acaso crees que un patético milagro de una magia nacida en la era decadente de los hombres podrá quebrar el alma de quien fue la piedra angular entre dioses y humanos? Su voz resonó como un trueno entre realidades, una declaración que no era solo amenaza, sino sentencia. «¡Qué rey más arrogante, aunque parece que sabe bien de lo que habla!», comentó alguien entre los presentes, con una mezcla de fastidio y reconocimiento. «Está hablando de una de las 5 verdaderas magias. Nada se le compara», dijo con molestia el primer Lord Elmeyoy, cruzando los brazos con severidad. «Solo es un milagro de la era del hombre», replicó Caster, desechando con facilidad la afirmación del Magus. En la era de los dioses, existía hechicería que lograba lo mismo, e incluso más. HMPH, tiene razón, intervino Archer, su tono seco. Para quienes caminamos entre dioses, esos milagros modernos no son más que pálidos ecos de lo que alguna vez fue verdadero poder. Los shinobis intercambiaron miradas, cada vez más intrigados por esa conversación entre magos. «Magia verdadera», murmuró un antiguo Mizukage, dirigiéndose a uno de los magi que habían luchado en la Gran Guerra del Grial. «¿Qué significa eso exactamente?». El silencio que le siguió no fue por desconocimiento, sino por el peso de lo que se estaba a punto de explicar. «Básicamente, es la clase más alta de misterio», explicó un magus con tono grave. «Supera por completo a cualquier forma de hechicería moderna o ciencia conocida en esta era. Es la actualización de eventos imposibles de reproducir, incluso con tiempo infinito, recursos ilimitados o los mayores conocimientos del planeta. La adquisición de una magia verdadera no es solo un logro, es el destino final de todo mago. Algo que solo se alcanza al tocar la raíz», agregó otro, con un deje de veneración en su voz. «En pocas palabras», intervino otro con menos reverencia, «es un poder que contradice las leyes naturales, y, sin embargo, el propio mundo no puede negar por completo sus efectos». Los shinobi escuchaban atentos, hasta que el sujeto, girando ligeramente la cabeza hacia cierto grupo, añadió con un aire pensativo. «Si quieren una comparación más clara, solo aquellos que comieron del fruto del Shinju pueden acercarse a estos niveles de poder». Varios rostros se endurecieron al escuchar.